Muy bien. Bueno, entonces damos inicio ahora a las presentaciones y voy a invitar a Camila, quien va a actuar como moderadora para que presente a los expositores y comience la jornada. Muchas gracias. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Antes de fazer a apresentação dos nossos painelistas, dos nossos investigadores, eu escrevi algumas palavras para nós refletirmos um pouco sobre o tema do nosso primeiro painel, que é justamente discutir sobre qualidade da educação e direito à educação de qualidade. Então, nos últimos anos, distintos países, todos os países da região, envidaram esforços consideráveis em aumentar os anos de escolarização obrigatória, incrementar a cobertura, melhorar a infraestrutura, entre outros aspectos, na tentativa de garantir o direito à educação. Apesar dos esforços, o direito à educação por si só já não se faz suficiente. O seu exercício precisa estar atrelado à qualidade. A definição de qualidade, pelo menos aqui no Brasil, não encontra amparo legal, constituindo-se, outro sim, desafio a ser enfrentado a fim de conferir substância ao direito. Outro desafio que também se apresenta, quando nós falamos de educação de qualidade, é justamente pensar no conceito de qualidade, ou na construção de referenciais analíticos para pensar a qualidade da educação. Uma vez que, segundo dois pesquisadores aqui do Brasil, que estudam a qualidade, Dourado e Oliveira, o conceito, ele é histórico, que se altera no tempo e no espaço. Logo, o alcance da tão sonhada qualidade da educação vincula-se às demandas e exigências. Caso se tome como referência ao nosso momento atual, refletir sobre a qualidade implica compreender quais os embates e visões de mundo se apresentam no cenário atual. Um cenário de reforma do Estado, de rediscussão dos marcos da educação, em que estamos pensando a educação como um direito social ou como mercadoria, sobre alguns olhares. Quando compreendemos que a educação é um direito social, o debate sobre o direito à educação de qualidade remete à apreensão de um conjunto de determinantes que envolvem questões macroestruturais, questões concernentes à análise dos sistemas e unidades escolares, ao processo de organização e gestão do trabalho escolar, condições de trabalho, processos de gestão da escola, dinâmica curricular, formação e profissionalização docente, dentre outras questões. Foi justamente, então, objetivando ampliar as discussões e refletir sobre os desafios que ainda se apresentam para a garantia do direito à educação de qualidade, especialmente quando tomamos o conceito de qualidade sob um viés social, como chamamos aqui no Brasil, que este painel, intitulado, então, Qualidade da Educação e Direito a uma Educação de Qualidade, foi pensado. Ele conta com a participação de 3 investigadores, professora doutora Paloma Abete, professor doutor Elton Luiz Nardi e professor doutor Luiz Navarro, que irão socializar resultados de estudos e investigações sobre o tema. Então, a professora Paloma Abete é doutora em La Perspectiva Feminista como Teoria Crítica pela Universidade Complutense de Madrid, licenciada em História, Educação e professora de História e Geografia da Universidade do Chile. Tem amplos conhecimentos na área da educação em direitos humanos, gênero e educação intercultural. Atualmente, atua como profissional especialista da Unidade de Promoção, Educação e Participação do Instituto Nacional de Direitos Humanos, contribuindo nos processos de desenho, implementação e avaliação de estratégias, incidência, formação e capacitação em direitos humanos.
Professora Paloma, investigadora, né, doutora Paloma, vai conversar um pouquinho conosco sobre a qualidade da educação a partir do enfoque dos direitos humanos. Professor doutor Elton Luiz Nardi, meu colega aqui da UNOESC, é doutor em educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e possui pós-doutorado pela Universidade do Minho, Portugal. Atualmente é professor titular da Universidade do Oeste de Santa Catarina, docente permanente do programa de pós-graduação em educação, pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Avaliação Educacional e Accountability em países da América Latina, o GEPAIA, e membro do Grupo de Pesquisa Educação, Políticas Públicas e Cidadania. É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Seus estudos, investigações e publicações, na forma de livros e artigos, versam sobre política educacional, destacando-se os temas Estado e Educação Escolar, descentralização do Estado, política e gestão da educação, qualidade da educação pública e políticas de regulação e avaliação educacional. Atualmente, coordena um projeto de investigação em rede nacional, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, intitulado Afirmação da Accountability Educacional como mecanismo de gestão da escola pública em municípios brasileiros. Rebatimentos na democratização da gestão escolar. Professor Elton vai trazer para o debate o tema, né, então, uma qualidade para a educação pública brasileira entre a dimensão social e o utilitarismo econômico. E o nosso terceiro painelista, né, nosso colega do IESED, né, professor doutor Luiz Navarro. Professor doutor Luiz Navarro é professor, né, mestre e doutor em educação pela PUC do Chile. Atualmente atua como acadêmico investigador na Universidade Andrés Bello e é investigador associado da UPI. Colabora na área de política educativa e direito à educação do IESED, desde o início, né? Tem foco de investigação no desenho e análise de políticas, processos de reforma e o desenvolvimento de capacidades institucionais para a mudança. Professor Luiz Navarro vai trazer para o debate o tema, então, a educação como direito e asseguramento da qualidade da educação, tensões e soluções. Então, esses são os nossos ilustres convidados, né, que farão as discussões sobre a educação de qualidade e o direito à educação de qualidade. Vou seguir, então, a ordem que estava na programação. Iniciamos, então, pela professora doutora Paloma Abete. Então, professora Paloma Abete, com o título, então, do trabalho, A Qualidade da Educação, tendo como enfoque os direitos humanos. En primer lugar, quisiera darle las gracias al IESED por la invitación a poder participar en este coloquio internacional donde veo que están reunidas personas provenientes de distintas partes del continente y en especial a Andrea como representante de la Universidad de los Lagos por permitir, digamos, ser en este momento como la casa de estudios anfitriona. Nosotros como organismo autónomo del Estado se nos invitó a poder aportar con la mirada que podemos otorgar del derecho a la educación desde el enfoque de derechos humanos, y es por eso entonces que la ponencia lleva por título La calidad de la educación desde el enfoque de derechos humanos. Y la estructuramos de la siguiente manera. Vamos a revisar cuáles son las normativas y estándares de derechos humanos referidos a la educación. En otro momento queremos mostrar cuál es el alcance que tiene el derecho a la educación por nivel, y el tercer momento es poder presentar algunos análisis con respecto a la calidad en el sistema educativo chileno. Entonces, lo primero que quisiéramos mencionar es que el derecho a la educación es un derecho complejo.
Y esto lo mencionamos así porque refiere a varios elementos que están interrelacionados entre sí. En primer lugar, quisiéramos destacar que contiene varios aspectos de los cuales el Estado tiene que resguardar, y por eso que hablamos del derecho a la educación, ¿ya? Por otra parte, el derecho a la educación es una clara expresión de la interdependencia que tienen los derechos humanos, porque el derecho a la educación permite el ejercicio de otros derechos, pero además es un espacio donde uno ejerce ciertos derechos, ¿ah? Por eso que hablamos del derecho en la educación. Ahí podríamos mencionar, por ejemplo, el derecho al trabajo, que se cumpla el principio de igualdad y no discriminación, y otros más que vamos a ir viendo. Además, es un derecho complejo porque hay obligaciones, me refiero a las obligaciones, a las acciones que deben cumplir los estados, diferenciados por nivel. Por lo tanto, pueden haber unas progresivas y otras inmediatas. Con esto lo que estamos señalando es que hay ciertas exigencias desde el marco de derechos humanos para la educación básica, decimos en Chile, pero sería primaria, o también en otros países se conoce como elemental o fundamental. Y hay otra para la educación secundaria o enseñanza media, como decimos en Chile, y enseñanza superior. Entonces, las obligaciones para los estados son distintas según el nivel. Y como ningún otro derecho, también tiene establecido un sentido y un propósito a los cuales deberían responder los objetivos que tiene la política educativa en general. ¿Mm? Entonces, aquí trajimos un cuadro para poder explicar, reflejar, digamos, esta interdependencia e indivisibilidad, porque el derecho a la educación, que está resguardado principalmente en este pacto, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, da cuenta del derecho a la educación, en el cual uno puede entenderlo también como un derecho económico, porque entrega herramientas de subsistencia y preparación para el trabajo, pero también es un derecho cultural y social porque tiene que ver con el vínculo con las otras personas, además refleja una cultura y la cultura también se refleja en el tipo de educación que se imparten. Y también es un derecho civil y político el derecho a la educación porque nos permite participar activamente y nos permite ejercer otros derechos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice el derecho a la educación? Y aquí es cuando nosotros decimos normas y estándares, es porque voy a estar haciendo alusión todo el tiempo a el marco internacional de derechos humanos, todo lo que es obligatorio y que en nuestro caso Chile ha ratificado. Entonces, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos que se señala en el preámbulo que se establece, esta declaración establece un ideal común, ¿cierto?, en que tanto los pueblos como las naciones deben esforzarse constantemente y se tienen que promover mediante la enseñanza, la educación, el respeto a estos derechos y libertades. Esto se señala en el año 48. Y como ustedes sabrán, la Declaración Universal es eso, una declaración que muestra cuáles son los derechos básicos y mínimos que garantizan la vida digna, ¿ya? Sin embargo, se van a hacer obligaciones para el Estado mediante los pactos. Y aquí entonces ustedes los tres, ven ahí en la imagen los tres principales instrumentos que son utilizados como fuente de estos estándares y normativas. Está la declaración, este es el pacto que se firma recién en el año 1966 y tenemos la observación general número 13 sobre el derecho a la educación, en donde se establece de manera más específica cómo debe ser interpretado este derecho. ¿Mm? Entonces, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, se va a referir que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad y fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Posteriormente va a agregar que debe capacitar a las personas para participar efectivamente en una sociedad libre que favorece la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones, entre todos los grupos. Se utiliza la terminología de ese momento de todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. ¿Por qué queremos destacar esto?
porque lo que queda establecido ya en el año 66 es que la educación tiene un propósito, ¿ah? Es decir, el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto por los derechos humanos. Y a la vez tiene un sentido, ¿ah? Un sentido porque el sentido refiere a que nos debe facultar a las personas para que podamos participar activamente en la sociedad que, que nos encontramos. Y para eso entonces se van a establecer después estas obligaciones y vinculando lo que señalé hace un momento sobre que la educación era un derecho complejo, es porque esta implica por una parte una prestación, ¿ya? Es decir, para el pleno proceso de aprendizaje, desarrollo de la persona, pero también implica dos libertades, ¿ya? Una libertad que tiene que ver con la elección de la familia, de decidir el tipo de educación que se desea y resguardar cierta formación religiosa o moral, siempre que ésta tenga que ver con el sentido y el propósito, ¿ya? Porque si no, uno puede hacer unas vinculaciones muy, digamos, lineal de esto lo que significa, pero por eso partí explicando tanto el preámbulo de la declaración como lo que establece el artículo 13 del PIDESC. Y a la vez hay una libertad de enseñanza, que lo que faculta es que en los estados puedan haber propuestas de educación alternativas a las que el Estado genera, siempre y cuando respondan al sentido y al propósito que tiene la educación, ¿ya? Entonces, bueno, en el caso de nuestro país hay que decir que ha habido una gran predominancia de esta idea de la libertad de enseñanza y la libertad de elección de la familia en desmedro de lo que tiene que ver con el pleno desarrollo de la persona y otros componentes de la calidad, ¿ya? Aquí ustedes están viendo, digamos, son las portadas que nosotros decimos de nuestras cartillas, que son los pactos y las convenciones que son vinculantes para el Estado de Chile y para todos los otros estados de la región que también firman estos tratados, en todos los cuales ustedes pueden ver que siempre hay una referencia a lo que implica el derecho a la educación. En la Convención de los Derechos del Niño, en la Convención de las Personas con Discapacidad, en la Convención de los Trabajadores Migratorios y su familia, en la CEDAW, como su sigla en inglés indica, en el Convenio 169 de la OIT y en la Convención de las Personas Mayores, que es el último que Chile ha ratificado, ¿ya? Con esto queremos demostrar cómo, porque aquí en estos pactos no es que existan nuevas exigencias o que cada uno de estos grupos de especial protección, que como su nombre los indica, tengan más obligaciones para el Estado. Lo que hace el sistema es reconocer una histórica vulneración o desmedro que han tenido y por lo tanto refuerza las obligaciones y en algunos de ellos se incorporan cuestiones más específicas. Sin embargo, el sentido y el propósito de la educación sigue siendo el que está establecido en el artículo 13 del PIDESC, ¿ya? Entonces, junto con estos pactos y convenciones, también el Sistema Universal de Protección y Promoción de los Derechos Humanos ha ido generando estas observaciones generales que son, para quienes no conocen los documentos, es eso, es como un Word, ya un PDF, en donde el comité de expertos que resguarda el pacto y convención analiza, describe e interpreta cómo debe, qué es lo que dice el derecho al cual se refiere. Entonces, tenemos dos aquí, quisimos mencionar los dos que son quizás más relevantes para el ámbito de la educación, que es la observación general número 13 sobre el derecho a la educación, en donde, por ejemplo, ahí se establece que la educación primaria es la universal y gratuita, y que tiene que haber, los otros niveles del sistema tienen que ser, se tienen que adoptar medidas para avanzar para que sea generalizada y universal, que además se tiene que velar por la libre elección de la educación sin intervención del Estado. Entonces, y otros elementos más que voy a explicar en unos minutos más. Y también en la observación general número 3, por ejemplo, se menciona cómo los estados deben tomar parte y garantizar la no discriminación. Pero junto con todo lo que ya he descrito,
En el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, gracias a lo que vinieron haciendo los comités y los relatores del derecho a la vivienda y el derecho a la salud, se ha ido estableciendo estas características interrelacionadas que tienen todos los DESCA, decimos hoy día, porque se ha ido incluyendo lo ambiental, ¿ya? Y estas tienen que ver con las 4A que funcionan en su sigla en inglés, pero que refieren a la disponibilidad, en cuanto a, a que los estados tienen que ser capaces de disponer de instituciones y programas en cantidad suficiente para que se pueda acceder a la prestación, lo que por ejemplo implica tener un profesorado capacitado de manera adecuada para poder impartir la educación en sus distintos niveles. También está la característica de accesibilidad, referida a que los estados tienen que ser capaces de generar condiciones de inclusión, garantizando que no habrá discriminación, que tiene que haber accesibilidad material y accesibilidad económica. Aquí quiero dar un ejemplo. En el caso de Chile, para acceder al sistema de educación superior se tiene que dar una prueba. Y esa prueba tiene un costo. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con los que no pueden pagar ese costo? No estaríamos cumpliendo con la condición de accesibilidad, ¿ya? Sin embargo, lo que el sistema chileno garantiza es que todas las personas que lo requieran, si se da, pueden acceder, becados, digamos, cuando se está en el último año de la educación en los colegios públicos, eso no tiene costo. Entonces, por lo tanto, se facilita ese proceso y quienes finalmente pagan ese costo de la prueba en general son personas que la dan por segunda vez, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo frente a una condición económica se genera la accesibilidad, ¿ya? Además, los estados tienen que cumplir con la característica de aceptabilidad. Es decir, que la educación que se imparte tiene que ser pertinente en función al grupo al cual se dirige y por lo tanto adecuadas culturalmente y de buena calidad. Cuando pensamos aquí en el contexto chileno, hay varias cosas que mejorar. Tenemos un currículum nacional. Bueno, al inicio de la presentación que hizo Francisco comentaba cómo el IESET está compuesto por 18 universidades estatales, dentro de las cuales 13 son regionales. Uno podrá decir, bueno, uno también podría ir a mirar en los planes de formación de las universidades si cumplen o no con la característica de aceptabilidad, si responden, ¿cierto?, a esas características regionales que se tienen. Y por último, el derecho a la educación también tiene que cumplir con la adaptabilidad, es decir, que las prestaciones deben ser flexibles para para adaptarse tanto a las necesidades sociales como a las comunidades. Entonces tiene que dar cuenta, ser lo suficientemente adaptable a las condiciones territoriales, culturales, sociohistóricas, ¿ya? Entonces, todo esto que acabo de mencionar tiene que ver con nuestros estándares y las normas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de estándares de derechos humanos para la educación, desde este marco se recogen, ¿ya? Y así entonces podemos demostrar con este cuadro qué pasa con el acceso a la educación, por ejemplo, en Chile. Y nosotros podemos decir que en relación a la educación primaria y fundamental o básica, como decimos en Chile, es universal, ¿ya? La secundaria, el estándar dice que debe ser generalizada, ¿ya? Y en Chile, ¿qué quiere decir esto? Que no puede depender de la aptitud e idoneidad aparente de las personas, sino que el Estado tiene que hacer los esfuerzos por avanzar en la universalidad y en la gratuidad. Y que la educación superior, lo que el marco de derechos humanos señala, es que debe ser según capacidad, lo que no debe entenderse como una discriminación para las personas que tienen algún nivel de discapacidad, porque son los estados los que tienen que hacer los ajustes o las acciones afirmativas necesarias para también lograr que llegue a ser generalizada y universal, ¿ya?
Entonces, en el marco de derechos humanos, lo que se establece es que existe la universalidad y gratuidad solo garantizada para la educación primaria y universal, y en el resto de los niveles se tiene que ir avanzando de manera progresiva, ¿ya? En el caso chileno, nosotros estamos en ese sentido por sobre el estándar en relación al acceso, porque es obligatoria y gratuita hasta la educación secundaria, y hemos ido avanzando progresivamente en la gratuidad para la educación superior, ¿ya? Los estados deben cumplir con esto de manera inmediata, es decir, no al firmar el pacto y comprometerse tienen que hacer acciones desde hoy, digamos, para que podamos ir avanzando en los distintos niveles. Y en el caso de Chile se ha ido, podemos demostrar algunos avances. Sin embargo, queremos recalcar cuáles son como estas consideraciones clave para después hacer una pequeña alusión a la calidad. Como pudieron ver, hay una progresividad con respecto al derecho. Es en base a capacidades, experiencia y conocimiento, lo que no implica que pueda haber discriminación, porque todas las instituciones tienen que hacer los ajustes para garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación, porque además, como señalo ahí en el punto 4, el derecho a educación es de todas las personas sin importar la edad y la formación que tenemos. Entonces a veces también hay una asociación de que la educación es un derecho que uno ejerce en cierto momento de la vida, y no, en lo que el derecho, el marco señala es que uno lo puede ejercer durante toda su vida, ¿ya? Em, Además, el derecho a la educación implica una autonomía personal en la definición de estas trayectorias de vida, porque deben haber varios o más de un sistema de educación, y no olvidar que el derecho es de la persona. Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de la libertad de la familia, es que yo siempre resguardo el derecho de los niños y las niñas, adolescentes, por ejemplo, en el caso de los pequeños, no el de la familia, porque el sujeto de derecho es el niño o la niña, ¿ya? Además, el derecho a la educación también tiene una dimensión individual, pero también colectiva, porque hay cuestiones como lo que mencioné de la adaptabilidad, de la accesibilidad, que solo es posible de manera colectiva. Y la orientación es siempre el pleno potencial humano y la plena participación. Señalo esto del sentido y el propósito porque en Chile tuvimos, por ejemplo, una experiencia de que se quiso abrir una escuela con orientación de nazi y fue rechazado, pero hubo cierta controversia en ese momento porque decían que el Estado estaba interfiriendo en esta libertad de poder levantar proyectos alternativos al del Estado. Y bueno, y desde el marco de derechos humanos es clara la respuesta, o sea, un tipo de establecimiento que entre sus misiones y visiones no respeta la dignidad de todas las personas, se reconoce como distinto, no podía ser facultado para que existiera, porque el pleno potencial del desarrollo humano y la plena participación es respetando que los derechos humanos los tenemos todas las personas, no un grupo, ¿ya? Y entonces, con respecto a la calidad, hay que decir que en el marco no es que se defina qué es lo que la calidad implica con una definición, digamos, simple. Lo que vamos a entender por calidad de la educación refiere a cómo se recoge en toda esta revisión que acabo de hacer con respecto a las normativas y los estándares. Por lo tanto, uno podría decir es una institución de educación superior o un establecimiento educacional cumpliendo con la accesibilidad, la adaptabilidad, la aceptabilidad, estaría cumpliendo. Eso sería una educación de calidad, ¿ya? Recordemos que el marco solo establece mínimos, entonces esta es la base. De aquí para arriba, cualquier estado, en este caso el chileno, puede determinar cuál va a ser su política pública con respecto a la calidad. Entonces, lo que nos pasa en el caso chileno es que digamos, la incorporación de los referentes con respecto al derecho a la educación es de manera parcial, se recogen de manera parcial en los instrumentos operativos de la política educacional, y por lo tanto
la institucionalidad que está al servicio de asegurar la calidad. No hay una concepción sobre la base de estos estándares, ¿ya? Es más bien difusa y tenemos distintos instrumentos. Es decir, tenemos por un lado los pactos, las convenciones, que todo lo que menciona es lo que Chile ha firmado, pero además tenemos una constitución que resguarda de manera parcial el derecho a la educación en Chile, y además tenemos una ley general de educación que, aunque ha ido incorporando el marco de derechos humanos, todavía existe una brecha importante. Y esto en todos los niveles. Pensemos, por ejemplo, yo expliqué que la educación primaria y secundaria en Chile es gratuita y universal, pero eso no ocurre lo mismo con la educación parvularia, ¿ya? Y vamos avanzando en cuanto a la educación superior, ¿ya? Además, no tenemos sistemas eficaces para su monitoreo, ¿ya? Lo que sin duda es un desmedro en relación con la calidad. Y el otro punto que nosotros queríamos destacar es que la institucionalidad que en Chile existe para el resguardo de la calidad tiene atribuciones muy parciales, ¿ya? Entonces, vamos a mencionar 3 grandes instituciones en Chile con respecto que en alguna de sus funciones refieren a calidad. La Superintendencia de Educación, ya sea cualquiera de las 3 que existen, se valora la existencia, la creación de esta institucionalidad, pero aquí lo que se aborda son principalmente denuncias o vulneraciones. Por lo tanto, el sistema responde cuando quizás la calidad ya fue afectada o una persona ya fue vulnerada. Entonces es una respuesta más bien reactiva a ciertas cuestiones que ocurren en la práctica educativa. Por otra parte, tenemos una agencia de la calidad que refiere principalmente al monitoreo que pasa con el sistema educativo formal, educación primaria y secundaria, y la agencia de la calidad propone unos indicadores de calidad que son distintos a otros indicadores con los cuales, por ejemplo, los sistemas educacionales, los establecimientos educacionales deben cumplir. Entonces, por un lado, hay una serie de pruebas estandarizadas que el Estado chileno realiza, que mide, sin decirlo explícitamente, pero tiene una concepción de lo que es la calidad de la educación. Sin embargo, tiene un organismo que es parte del Ministerio de Educación, pero tampoco es lo mismo que el Ministerio de Educación, que va a medir esas mismas escuelas con otros indicadores. Entonces, tenemos que, dentro del propio Ministerio de Educación, tenemos una mirada de la calidad, la Agencia de la Calidad tiene otra, y la Superintendencia, por ejemplo, puede recibir denuncias con respecto a otras cuestiones que refieren a calidad, ¿ya? Eso a nivel educativo de la educación formal, ¿ya? Y en el caso del sistema de educación superior, en el que están incluidas las universidades, pero hoy día también los centros de formación técnica, que existe toda la institucionalidad de educación superior, existe la Comisión Nacional de Acreditación, ¿ya? En los cuales hay que reconocer el avance de que hoy día existan ciertos criterios referidos, por ejemplo, a la gestión de la convivencia, a equidad de género, a la diversidad e inclusión, que sin duda recogen parte del marco de derechos humanos. Sin embargo, los criterios de acreditación dependen de lo que cada institución de educación superior declara. Y esa es la gran debilidad que tiene el sistema chileno de acreditación, ¿ya? Porque no hay un parámetro común. Cada institución de educación superior establece cómo va a cumplir con estos criterios. Entonces ahí tenemos un campo de acción importante en cómo podríamos avanzar en que lo que entendamos sobre calidad de la educación efectivamente refiera, por ejemplo, a lo que el marco de derechos humanos está estableciendo, entendiendo, quiero recalcar eso, que es el piso mínimo, porque de aquí para arriba los estados, y en este caso el Estado chileno, podría hacer. Eso. Muchas gracias.